Buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a esta conferencia inaugural del curso 2022-23 de la Universidad Popular Carmen de Michelena, que comparte programa con el Ayuntamiento de Tres Cantos en la Semana del Espacio. Queremos agradecer al Ayuntamiento que nos haya tenido en cuenta para que colaboremos con esta conferencia y con el material aportado a la exposición, que el sábado se inaugura en la Sala Baluarte a las 6 de la tarde. Para nosotros es muy importante vuestra presencia y nos llena de orgullo la presencia del alcalde, los concejales, los representantes de las asociaciones y, sobre todo, de nuestras socias y nuestros socios. Muchas gracias por asistir. El espacio nos atrae a todos. ¿Quién no ha mirado las estrellas en una noche plácida y relajada? Hoy conoceremos un poco mejor a Mercurio, ese planeta pequeño y tan próximo al Sol. Para ello tenemos a Agustín Godino, licenciado en Químicas y gran amante del espacio desde su adolescencia. Hoy, tras trabajar en varias empresas, puede dedicarse a observarlo con su telescopio motorizado y fotografiar planetas, constelaciones y estrellas. Desde la Universidad Popular Carmen de Michelena tenemos el gusto de que un compañero nuestro del taller de astrofotografía nos presente y hable de Mercurio. Antes de cederle la palabra, me gustaría daros unas indicaciones. Por favor, silenciar los teléfonos. Y también, después de la exposición y de las preguntas, le vamos a entregar un presente y nos gustaría que nos acompañarais. Así que, si podéis quedaros sentados hasta que terminemos el acto, os lo agradecería. Muchas gracias y, Agustín, puedes empezar. Bien. Muchas gracias por la presentación. Buenas tardes a todos y gracias sobre todo a la Universidad Popular por permitirme empezar este ciclo de conferencias de este año. Esta es la segunda charla sobre el sistema solar. El año pasado ya hubo una sobre el Sol y pues hoy nos toca Mercurio, que como bien decía Isabel, es el siguiente en la lista. Vamos a ver enseguida veremos esto de si es nuestro más próximo vecino y más desconocido. Sí, funciona. Lo de qué planeta es el más cercano a nosotros va a depender de qué es lo que preguntemos o cómo lo preguntemos. Podemos preguntar lo que es... No sé si estoy un poco lejos. Podemos preguntar cuál es el que más se acerca a la Tierra, que eso es lo que siempre se ha tenido en cuenta sobre todo, y la respuesta es bastante obvia, es Venus. Pero también podríamos preguntar qué planeta es el que en promedio está más cerca de la Tierra, o bien cuál es el que pasa más tiempo siendo el que más cerca de la Tierra está. Como decía, la respuesta a la primera pregunta es Venus, esa es la que hemos aprendido todos pues desde que éramos pequeños en el colegio. Pero, sin embargo, las otras dos preguntas voy a intentar demostrar, yo no, voy a aprovecharme de lo que han hecho otros para intentar demostrar que Venus no es el más cercano. De hecho, la deducción, según estos, pues este era un estudiante un doctorando de la Universidad de Alabama, si no recuerdo mal, y otros dos, uno de la NASA y otro de no sé qué empresa americana, que hicieron el estudio con él. Bueno, la simulación más que estudio. Entonces, según su simulación, Mercurio es el más cercano en promedio y el que más tiempo pasa siendo el que más cerca de la Tierra está. Entonces, a ver.
Vale, ellos lo que han hecho, bueno, voy a dejarlo pasar un poco para que se quiten las letras, porque si no se ve peor. Bueno, él primero habla de los... esto, por ejemplo, es una página web del Reino Unido que se llama Los Planetas, y en la que se dice, se sigue diciendo que Venus es el más cercano, porque calculándolo, digamos, haciendo el promedio del punto más cercano y el más lejano a la Tierra, Venus es el que está más cerca. Pero esto es la explicación matemática que dan estas tres personas. Yo no me he metido ahí porque las matemáticas no son precisamente mi fuerte, pero si alguien quiere verlo, ahí lo tiene disponible. Entonces, lo importante es esto. Ellos empiezan haciendo una simulación en la que cogen, los 4 planetas. Esto sería el Sol, el blanco, el rojo es Marte, la Tierra es azul, Mercurio es el gris, Mercurio es el gris y el amarillo es Venus. Entonces van a calcular en cada día desde el 1 de enero del 2000, esto ya está un poquito avanzado, lo que hacen es coger las posiciones de los 4 planetas y calcular la distancia de la Tierra a cada uno de los otros 3. Entonces lo van indicando aquí. Esta sería la distancia cada uno de los días de Mercurio a la Tierra, de Venus a la Tierra y de Marte a la Tierra. En la siguiente columna tendríamos el promedio de esas medidas que han ido haciendo para cada uno de los planetas y finalmente el porcentaje de tiempo que cada uno de ellos es el más cercano a la Tierra. Bueno, aquí van por el día 692, el 23 de noviembre del 2001, o sea, casi 2 años, y ya se ve que el que va ganando es Mercurio. En el gráfico se ve, esta es la distancia de Marte, que es el rojo, a la Tierra en cada momento, en cada día del año, Venus, que es el amarillo, y el gris, que es Mercurio. Y bueno, estos son gráficos de los mismos datos. Este sería un gráfico con los porcentajes del tiempo que es el más cercano. La barra verde, en este caso, sería la distancia individual de cada día para cada uno de los 3 planetas, y las azules el promedio, lo que se va graficando en esta columna. Entonces, si lo ponemos en marcha, pues vais a ir viendo que van cambiando los datos. A ver, que le bajo. Yo solo quería apagar el sonido. Bueno. A ver si consigo. Bueno, en cualquier caso, ahí vemos cómo va pasando el tiempo y en general Mercurio, joder, que no sé cómo... Es que este no es mi ordenador, no sé cómo quitarle el sonido. Pero bueno, lo que os decía es, esa línea roja, gris y amarilla es la distancia en cada momento, y lo que acaba viéndose es que según va pasando el tiempo, Mercurio siempre va a ser el más cercano en promedio y el que más tiempo pasa en promedio cerca de la Tierra. ¿Vale? De hecho, la deducción al final es que Mercurio no es solo... Perdona, es que no sé cuál, en el mío está aquí. Yo le doy aquí, pero se borra, o sea, se para, y ahí no hace nada. Vale, no te preocupes que ya hemos visto lo que... Con esto ya vale, ¿eh? Nada, déjalo, Pepe, pon la presentación, si ya no quería comentar nada más de eso. Ahora eso es. Vale.
En cualquier caso, el resultado final de la simulación es que Mercurio es el más cercano a la Tierra en promedio, si cogemos la distancia de cada día, y no solo a la Tierra, es el más cercano a todos los planetas del Sistema Solar. Es una cuestión geométrica por el tema de que son más o menos círculos concéntricos, que yo no sé explicar, porque no es, en fin, como digo, las matemáticas no se me dan, pero la deducción al final es esa. Bueno, estas son las características físicas de Mercurio. De aquí hay alguna que nos va a interesar luego, que es, por ejemplo, que la órbita de Mercurio, la órbita sobre la que da vueltas alrededor del Sol, está ligeramente inclinada 7 grados con respecto a la de la Tierra, luego lo vamos a ver eso, que es un planeta muy oscuro, es muy parecido a la Luna. El albedo es lo que refleja la superficie de la luz que le llega a la superficie. Este sería el albedo de la Tierra, 0,3, que no está mal. 1 sería que refleja todo y 0 que no refleja nada, un cuerpo negro. Mercurio es 0,11, la Luna es 0,08, o sea, es muy parecido a la Luna. Y luego otra cosa que quería hacer hincapié era las temperaturas. En la Tierra se han medido 89 bajo cero, la mínima, y 56 y pico sobre cero, la máxima. En Mercurio se llega a 180 bajo cero y a 430 sobre cero en algunos sitios. ...430 sobre cero, sí. Si no recuerdo mal, se derretiría el plomo, por lo menos. De Mercurio la verdad es que se sabe relativamente poco, y hasta hace 50 años casi nada, y hay unas razones para ello. Es bastante difícil de observar desde la Tierra porque está siempre muy cerca del Sol, al tener la órbita muy cercana al Sol, siempre va, digamos, un poquito por delante o un poquito por detrás del Sol. Y siempre lo vamos a ver muy bajo en el horizonte. Durante el día no podemos verlo porque el Sol lo tapa, digamos, con su brillo. Entonces, en cuanto se pone el Sol es cuando lo podemos ver, o al salir es cuando lo podríamos ver, pero en esas condiciones tan bajo en el horizonte, la luz que no llega de Mercurio atraviesa una gran cantidad de la atmósfera de la Tierra, mucho más que si estuviera en lo alto, y entonces apenas se pueden ver ningún detalle. De hecho, el telescopio Hubble y la mayor parte de los telescopios grandes de la Tierra nunca lo han fotografiado, en parte porque la calidad de las fotos sería bastante mediocre y en parte porque les da miedo de que al estar tan cerca del Sol puedan dañarse los sensores del telescopio. Solo ha habido misiones que han llegado a Mercurio, la Mariner 10 y la Messenger de la NASA ambas, y hay una europea japonesa que se llama Bepi Colombo, de las tres hablaremos luego, que está en camino, de hecho ya está acercándose, está dando vueltas en la misma órbita que Mercurio. Otra razón para que se sepa, o mejor dicho, para que no se manden muchas sondas a Mercurio, es que tienen que ser bastante complejas y bastante caras, porque las temperaturas que tiene que soportar allí ya hemos visto que son tremendas. O sea, yo que sé, una que va a Júpiter o a Plutón, está claro que tiene que soportar un frío bastante fuerte, ¿no? Pero es que aquí tiene que soportar temperaturas muy bajas y muy altas, entonces eso complica la construcción. Y una cosa un tanto llamativa es que hace falta tanto combustible para llegar a Plutón como para llegar para llegar a Mercurio como para llegar a Plutón. La razón es que, aunque Mercurio está muchísimo más lejos, aunque Plutón está mucho más lejos, para llegar a Plutón hay que escapar de la atracción gravitatoria del Sol, pero cuanto más lejos nos vamos del Sol, más pequeña es esa atracción, con lo cual vamos necesitando menos impulso, mientras que para ir a Mercurio nos ocurre lo contrario, tenemos que ir hasta Mercurio y pararnos allí, teniendo en cuenta que el Sol está, como quien dice, a la vuelta de la esquina y la atracción gravitatoria del Sol es muchísimo mayor en la órbita, en la zona por donde se mueve Mercurio, que en la Tierra. Entonces,
lo que hay que hacer es frenar, y frenar contra la atracción del Sol cuesta mucho. Entonces, lo que se inventó hace ya, pues, cuando se envió la nave Mariner 10, esta fue la primera que lo usó, lo vamos a ver luego. Lo que se inventó para evitar tener que cargar tanto combustible es lo que se llama asistencia gravitacional, que lo veremos más tarde. Y eso nos ahorra mucho combustible, pero alarga mucho el tiempo de llegada. A ver, este creo que sí que funcionaba directamente. Pues os aseguro que antes ha funcionado. Bueno. Bueno, vamos a tener que perder un poco de tiempo porque lo tengo al final, lo metí por si acaso, el vídeo. Ya he desvelado una. Esto sería, esto es una simulación del viaje que ha hecho, o que está haciendo, la nave europeo-japonesa hasta Mercurio. Luego veremos por qué se llama Bepi Colombo también. Entonces, bueno, esa sería la Tierra, la cruz sería la nave que fue lanzada aquí, en esa fecha. Este es Venus y este es Mercurio. Entonces vamos a ver las vueltas que tiene que dar hasta conseguir llegar al propio Mercurio. Entonces primero se separa un poco de la Tierra, se va más lejos y se queda atrás, luego entra más cerca del Sol, se acerca más al Sol, se acerca a la Tierra y ahí vais a ver que en ese circulito es lo que se llama la asistencia gravitacional, y es que se acerca lo suficiente para que la gravitación de la Tierra tire de la nave y le cambie la órbita. Si veis, va cambiando la dirección de la órbita, va cambiando cada vez que se acerca a uno de los planetas. Ahí es la segunda vez que se acerca a Venus y ya le manda hacia Mercurio. Acaba de entrar, digamos, en órbita de Mercurio. Además, eso ha sido el verano del año pasado. Ahora me parece que este año ha habido otra, eso es, en el 2022, en junio. Y faltan todavía, si no me equivoco, 4 o 5. Entonces, bueno, ahí ya está en una órbita muy parecida a la de Mercurio, pero se va a acercar a Mercurio varias veces para ir cambiando de órbita, hacerla cada vez más pequeña y más parecida a la del propio planeta, hasta que el planeta sea capaz de, digamos, incorporarle en su propia órbita, como si fuera una luna de Mercurio. Ya queda poco, ¿eh? Ahí ya está en la órbita de Mercurio, está prácticamente a la par con él, en la misma órbita, pero no dando vueltas alrededor de Mercurio, sino del Sol. Hasta el 2025, fijaros que va a tardar 7 años en llegar. Ahí ya se ha incorporado a la órbita de Mercurio. ¿Cómo decir? Está dando vueltas alrededor de Mercurio, no alrededor del Sol. Entonces estamos aquí. Vale. Bueno, pues la superficie de Mercurio no se supo nada de ella hasta que llegó la primera sonda, esta Messenger, que fue en el año 74. La Mariner, la Messenger, es la que hizo esta foto. Y bueno, pues lo que se ha visto es que Mercurio, como era de esperar, tiene muchísimos cráteres, se parece mucho a la Luna, algunos son muy grandes, más que los de la Luna en general. No tiene actividad tectónica como la Tierra, o sea, no hay placas que se muevan, pero puede que todavía haya algunos cambios que se están produciendo en la superficie. En teoría no debería cambiar la superficie prácticamente nada, por no tener actividad tectónica ni agua o atmósfera que puedan erosionarla.
pero todavía hay algunos pequeños cambios, ya iremos viendo por qué. Una de las razones es que como no tiene atmósfera, cualquier meteorito, por pequeño que sea, de esos que vemos en la Tierra como estrellas fugaces, que son, bueno, pueden ser desde como un grano de arroz a, yo que sé, uno de estos altavoces o incluso más grandes, esos se queman todos. Pero el mercurio, como prácticamente no tiene nada de atmósfera, no se quema ninguno y todos chocan con la superficie del planeta. Y luego otra razón para que tenga tantos cráteres es que la velocidad de los objetos, de los asteroides, digamos, o meteoritos, que se muevan en la misma órbita de Mercurio, a la misma distancia del Sol, es muy alta. La Tierra en su órbita se mueve a unos 100.000 kilómetros por segundo. Yo siempre pienso que no sé para qué la gente se compra un Ferrari, si vamos ahora mismo, vamos a 100.000 kilómetros por segundo, entonces bueno, pero en fin, es cuestión de gustos. Pues Mercurio va, me parece que es como a 160.000 kilómetros por segundo, no por hora, perdón, por hora, kilómetros por hora. Pero es que cualquier meteorito que se acerque a Mercurio en esa zona, en su órbita, va a ir más o menos a esa velocidad, con lo cual el impacto es mucho más fuerte que si chocara con la Tierra o con la Luna. Una cosa un tanto curiosa son estas cadenas de cráteres que se producen en algunos sitios y que se creen que son como meteoroides múltiples, digamos, ¿no?, que se rompen por el camino antes de chocar y luego van chocando uno detrás de otro. En el año, creo que fue 92 o algo así, en Júpiter hubo oportunidad de ver un asteroide que chocó de esa forma, se rompió en varios trozos y se pudo ver, lo pudieron grabar. Y luego otra cosa curiosa son los nombres de los cráteres, que a diferencia de otros cuerpos como la Luna, pues en este caso están dedicados a artistas en general. Luego veremos más nombres. Una curiosidad de Mercurio es que tiene, a pesar de que no tiene actividad tectónica, sí que tiene una especie de, bueno, lo llaman escarpes, son estas líneas que va por aquí, señaladas con las flechas. Algunas de ellas son muy grandes, de cientos de kilómetros, y en general todas ellas son muy verticales, con una pendiente muy alta. Hay muchas, de las grandes solo hay unas poquitas, pero de unos pocos kilómetros hay miles. Se cree que se forman porque el núcleo, el interior de Mercurio todavía se está enfriando y digamos que la corteza, si esto es la corteza y el núcleo, el manto está por debajo, al disminuir de volumen, aunque sea solo un poco, digamos que se quedan unos huecos ahí y la corteza al final no puede soportar el peso y se hunde, como si fuera una cueva, digamos. Es parecido a la de las placas terrestres, pero vamos, no, el origen es completamente distinto. Curiosamente, a pesar de las temperaturas tan altas que se llegan a alcanzar en Mercurio, es casi seguro que haya hielo en los polos. Bueno, aquí podéis ver algunos de los nombres. Aquí está el Gaudí, Prokofiev, Kandinsky, en fin, muy variado. Pues estas zonas amarillas que se ven aquí, estas manchas, se cree que son agua, es lo que mejor explicaría las señales de radar que refleja cuando se manda desde la Tierra, que es como lo encontraron. Entonces la explicación que dan es que en la zona del polo, esto sería el polo norte de Mercurio, en la zona cercana al polo, Mercurio tiene una particularidad que no hemos mencionado antes, y es que el eje de giro del planeta sobre sí mismo es prácticamente perpendicular a su órbita. El de la Tierra está inclinado unos 23 grados, y como se va moviendo, eso es lo que ocasiona las estaciones, y que en verano tengamos más calor que en invierno. Pues en Mercurio eso no ocurre, siempre está girando vertical a la órbita, con lo cual el Sol incide sobre todo en el ecuador, pero casi no incide en los polos. De hecho, en las zonas del fondo de los cráteres que hay en la cercanía del polo puede acumularse agua. Se cree que es por cometas que caen. Cuando cae un cometa, parte del agua, la que queda en la zona de sombra, que sería esta, nunca se llega a deshacer, porque el Sol no llega ahí. Aquí fijaros que puede haber 550 grados Kelvin, que son
unos 300 y pico o casi 300 grados centígrados, y sin embargo aquí en la sombra estaría a 80 grados Kelvin, que son más o menos los 180 de los que hablábamos antes. O sea, en unos pocos cientos de metros podría haber diferencias de temperatura tremendas. Bueno, esto es lo que ya he comentado, el eje de rotación, que no llegan la luz al fondo, y primero se detectó en la Tierra, desde la Tierra, mejor dicho, lanzando señales de radar, llegaron a ver que algo hacía que reflejara desde aquí. Luego la foto esta la hizo el Messenger y él también comprobó, desde esa sonda también comprobaron que debía haber algo que podía ser hielo en esa zona. Bueno, ahora vamos a ver el interior de Mercurio. Es muy parecido a la Tierra, pues tiene una corteza, la de Mercurio es proporcionalmente bastante más gruesa, el manto, que es bastante más pequeño que el de la Tierra, y el núcleo, que es mucho mayor en proporción al de la Tierra. Este núcleo de hierro, igual que el de la Tierra, los dos son de hierro, hace que sea muy denso Mercurio. De hecho, la Tierra es el único planeta más denso que Mercurio. Y proporcionalmente es como el doble que el de los demás planetas terrestres, la Tierra, Venus y Marte. Este sería el tamaño de la Tierra real y comparado el de Mercurio. Entonces, si se ve, el de Mercurio, el núcleo es casi tan grande en valor absoluto como el de la Tierra. La razón por la que se da esta diferencia de que Mercurio tenga tan poco manto, el manto es donde está el magma que se ve salir por los volcanes en la Tierra, ¿vale? La razón que piensan que explica esto es que chocara con otro objeto hace ya muchos millones de años, que arrancaría parte de la corteza y, bueno, pues el pobre Mercurio se quedó así, más pequeño. Y luego otra cuestión, el hecho de que crean que el núcleo es tan grande se debe a que existe un campo magnético. Marte y Venus no tienen campo magnético porque, bueno, ya se han enfriado lo suficiente para que el núcleo de hierro sea todo, se cree, que sea todo sólido. Entonces, si es sólido no origina magnetismo. La Tierra tiene, se cree que tiene, por las medidas que se hacen, un núcleo líquido en la parte exterior y un núcleo sólido, esta parte oscura, de hierro ambos, y entonces al girar, como la Tierra está girando, el giro del núcleo interno de hierro, de sólido, y el líquido se producen a distinta velocidad, y eso es lo que hace que aparezca un campo magnético. Pues en Mercurio se cree que ocurre lo mismo. Lo que pasa es que el de Mercurio es solo un 1% del terrestre, en parte porque el núcleo en sí es algo más pequeño y en buena parte porque Mercurio gira, luego lo veremos, mucho más lento que la Tierra. El tamaño de Mercurio, al ser tan pequeño, debería haberse enfriado completamente o bastante más de lo que está, y el núcleo debería ser, se supone que debería ser todo de hierro. El hecho de que exista campo magnético, entonces tenga que existir una parte líquida en el núcleo, hace pensar que ese no enfriamiento o enfriamiento lento se deba a que, como está cerca del Sol, se produce lo que llama un efecto marea, y es que el Sol atrae con distinta fuerza a una zona y a otra del planeta, y eso produce un rozamiento y produce calor. En fin, es una interpretación. Bueno, esto es una cosa un tanto peculiar, y es, vamos a ver, el día y el año mercuriano. En la Tierra estamos acostumbrados a un día y a un año con 365 días, pues en Mercurio es completamente distinto. El periodo de traslación de Mercurio es de 88 días, es decir, es el año de Mercurio es de 88 días terrestres. El periodo de rotación de Mercurio, dar una vuelta sobre su propio eje, son 58 días, ya se ve que está bastante cerca del año, el día. Esto se dice que tiene una resonancia 3:2, porque si se divide 88 entre 58, da 3 medios, 1,5. Entonces,
eso se debe a que al estar cerca del Sol, bueno, pues busca, es una configuración, digamos, más estable que si no tuviera resonancia, como ocurre en la Tierra, pero se debe a la cercanía al Sol. La órbita de Mercurio es elíptica, como todas las de los planetas, la de la Tierra es menos, esta está un poquito exagerada, pero vamos, es bastante elíptica. Entonces vamos a ir siguiendo lo que ocurre durante un par de años en Mercurio para ver cuánto dura el día de verdad. Entonces, empezamos aquí, el punto 1, este triangulito azul está mirando al Sol, por lo tanto es el mediodía en este lugar, y en este otro del palito amarillo pues sería la medianoche. Como estos son 88 días, de aquí al punto 2 son 29 días. Si vamos haciendo los cálculos se ve, de aquí a aquí son 58, que es una vuelta completa sobre su eje, y esto sería la mitad, 29, que es media vuelta. Entonces, el planeta empieza a desplazarse en la órbita y va girando, el palito se mueve hacia acá y acaba mirando en dirección contraria, ¿vale? Con lo cual ha pasado media rotación, ya no digo mediodía, sino media rotación. De aquí a aquí pasa otra media y el palito vuelve a su posición original. Por lo tanto, este punto está ahora mirando al mismo sitio que estaba antes, pero no al Sol, está mirando, digamos, en el infinito está mirando al mismo sitio, pero no al Sol, con lo cual no ha llegado a pasar un día como los de la Tierra, por decirlo así. Seguimos el camino, llegamos al punto 4, ha pasado un año entero, 88 días, y lo que ha ocurrido es que ahora el punto que estaba en la medianoche está al mediodía y el que estaba en mediodía está en medianoche. Es decir, ha pasado mediodía, ¿vale? De las 12 del mediodía mercuriano hemos pasado a las 12 de la noche en Mercurio, en este punto, comparando este punto. Si seguimos todo el camino, va a dar otra vuelta, volverá al punto 1 y volverá a ser mediodía. Con lo cual, eso significa que en 2 años ha transcurrido un solo día con respecto al Sol, que esa es la forma en que nosotros denominamos el día. El día terrestre es el día solar, es el tiempo que tarda, son las 24 horas que tarda en pasar el Sol 2 veces por el mismo meridiano. Entonces, el día mercuriano, de verdad, son 176 días terrestres, el doble que un año. Luego, debido a esta resonancia 3:2, otras cosas que ocurren son estas. En el perihelio, que es este punto, el más cercano al Sol en su órbita, lo que ocurre es que siempre van a estar mirando al Sol en ese lugar más cercano en la órbita, esta zona y esta zona, que son las dos que forman 90 grados con los dos puntos que teníamos de referencia, el triángulo azul y la barrita amarilla. Entonces, como esas zonas siempre van a estar mirando al Sol, va a ser su mediodía en este lugar que es el más cercano, aquí Mercurio está como a 50 millones de kilómetros del Sol y aquí está como a 72 o algo así, creo que es. Entonces, la diferencia de temperatura entre estar aquí y estar aquí va a ser sensible. Pues en estas dos zonas es donde se alcanzan los máximos de Mercurio, eso como hemos visto antes de 430 grados, mientras que en los polos se alcanzan las mínimas. Entonces, y otra cosa que ocurre también aquí en el perihelio es que el Sol va hacia atrás en el cielo. El Sol en Mercurio se mueve hacia el oeste, exactamente igual que en la Tierra, pero muchísimo más despacio, porque en la Tierra tarda un día, o mejor dicho, 12 horas aproximadamente, en recorrer todo el cielo por el día, allí tarda 88 días, lo que es una vuelta. Pues en esta zona, por cómo es la órbita, la velocidad de traslación aquí del planeta en la órbita hace que sea más rápida que la velocidad a la que gira el planeta, por decirlo de alguna forma. No está del todo bien expresado, pero vamos, intento que sea lo más fácil de ver posible. Entonces, lo que ocurre en ese momento es que el Sol empieza a ir hacia atrás, porque la rotación no consigue compensar la traslación en la órbita. Solo ocurre durante unos días, aproximadamente una semana,
pero se ve, o sea, se puede ver que se podría ver si alguien fuera capaz de aguantar allí que el Sol va hacia atrás. Y también se producen como dobles salidas del Sol. En la zona esta, donde está saliendo el Sol, justo aquí, como el Sol vuelve hacia atrás, llega a salir un momento, bueno, un momento, unas horas o unos días, vuelve hacia atrás y luego vuelve a salir. Y otra cosa que también ocurre en Mercurio es que el día y la noche duran 88 días, exactamente lo mismo. Cuando se da media vuelta, de aquí a aquí, han pasado 88 días, un año. Pero es que en cuanto el Sol deja de dar en la superficie de Mercurio, pasamos de tener una luz cegadora a estar en la más absoluta oscuridad, porque no hay atmósfera y como no puede difractar la luz, nos quedamos a oscuras completamente. Sería un magnífico sitio para mirar con el telescopio. Otra curiosidad de Mercurio. Bueno, esto ocurre en todos los planetas, pero en Mercurio es donde más se ve. Y es lo que se llama la precesión del perihelio. Si veis aquí, por ejemplo, en esta órbita, perdón, a ver, que me he perdido, en esta, que iría hasta aquí. Esto es el eje mayor de la elipse, luego el eje menor estaría aquí. Pues el eje mayor de la elipse de Mercurio y de todos los planetas se va moviendo con bastante lentitud. El de Mercurio en concreto tarda más de 200.000 años en dar toda la vuelta, pero es apreciable el movimiento. Y esto se sabía desde el siglo XVII, XVIII. Entonces, a mediados del siglo XVIII, en 1859, este señor Le Verrier, que acababa de descubrir el planeta Neptuno, se dio cuenta, haciendo cálculos, de que había una discrepancia de 43 segundos de arco, que es una cosa mínima, muy pequeña, entre las medidas experimentales que se obtenían con los telescopios acerca de la velocidad a la que gira el eje mayor de la órbita de Mercurio, con los cálculos que él hacía usando las leyes de Newton, que eran las que había en vigor en esa época, las que mejor explicaban los movimientos de los planetas. Pues bien, eso se quedó ahí durante, no sé, 60 años, 70 años, porque no hubo nadie que fuera capaz de explicarlo, hasta que llegó el señor Einstein en 1915, que ya había publicado su teoría de la relatividad general, y usando las fórmulas de la relatividad general hizo los cálculos correspondientes y le salió exactamente que tenía que existir esa discrepancia de 43 segundos y que se debe a que Mercurio está suficientemente cerca del Sol para que sea apreciable. En los demás planetas esto ocurre también, esta discrepancia, pero en la Tierra, por ejemplo, en lugar de 43, pues es algo así como 2, porque estamos más lejos. Otra cosa de Mercurio, que solo se puede ver en Mercurio, o sea, con Mercurio y con Venus, es que tienen tránsitos. Se producen 13 o 14 por siglo, y un tránsito de los planetas interiores es que al pasar por delante del Sol, o sea, al pasar entre la Tierra y el Sol, puede llegar a caer en medio. Como se ve muy pequeño, no sé si lo veis desde el fondo, pero vamos, está ahí. Ese es Mercurio. Ese sería Mercurio. Bueno, la foto esta es de Germán, un compañero nuestro del grupo de astrofotografía de aquí de Tres Cantos, del año 19, es el último tránsito que ha habido de Mercurio. Y bueno, ¿por qué se producen los tránsitos? Pues por lo que mencionamos antes. ¿Por qué se producen tan pocos tránsitos? Si la Tierra, la órbita de la Tierra sería esta azul y la amarilla la de Mercurio, si la Tierra y Mercurio se movieran en dos órbitas que coincidieran, o sea, que el plano de las órbitas fuera el mismo, veríamos tránsitos de Mercurio pues unos 4 cada año, porque Mercurio tarda unas 4 veces menos en dar la vuelta alrededor del Sol. Sin embargo, vemos solo 13 o 14 por siglo, porque el único punto donde se puede ver a Mercurio pasando por delante del disco del Sol es justamente donde se cruzan los dos planos, el de Mercurio, los dos planos de las órbitas, la de Mercurio
y la de la Tierra. Y eso se produce siempre, ahora, en esta época, en mayo. Este sería el tránsito, los tránsitos en mayo, y en noviembre, alrededor del 10 de mayo y alrededor del 10 de noviembre. En mayo, que sería aquí, por la forma elíptica que hemos visto antes de la órbita de Mercurio, el planeta está más cerca de la Tierra que cuando cruza en noviembre. Entonces se le ve un poquito más grande. Esta fue en noviembre, si no recuerdo mal, pues en mayo se le vería un poquito más grande, pero sin embargo en mayo ocurren menos, ocurren como la mitad que en noviembre. Pues simplemente porque está más lejos del Sol, entonces es más difícil que cruce justamente delante del plano. Puede cruzar por aquí o por abajo y perderse. Entonces, esa razón de la distancia al Sol es también por la que Venus, que también tiene tránsitos, hace el tránsito por delante del Sol mucho menos que Mercurio, 2 por siglo en lugar de 13 o 14. Y es esta, la razón es esta. Si esto es el Sol, esto sería Mercurio y esto Venus, más o menos exagerado, nosotros en la Tierra. Entonces es mucho más fácil, que ocurre más veces, que Mercurio pasa por delante de la esfera del Sol en esta zona o en esta zona, que lo haga Venus, que está mucho más lejos y tiene mucho menos espacio para cruzarse por delante de nuestra zona de visión. Y este método de los tránsitos es el más importante que se usa ahora mismo para buscar exoplanetas. Me parece que son 5.000 y pico que van descubiertos hasta ahora, creo que son como algo más de 4.000 se han descubierto por este método, que tiene su mérito, porque claro, encontrar un planeta yo que sé, a 1.000.000 de veces más lejos que el Sol, que pase por delante de su estrella, teniendo en cuenta que Mercurio se ve así, pues os podéis imaginar cómo se puede ver un planeta a esa distancia. Bueno, esto ya son vamos a pasar a las sondas que han llegado a Mercurio. Esta fue la primera, la Mariner 10 de la NASA, que se lanzó en el 73 y dio 3 vueltas a Mercurio en el 74-75. Fue la primera que llegó a Mercurio y ahora veremos también el porqué. Bueno, y fue por esta razón. La primera en usar la asistencia gravitatoria, lo que hemos visto antes en el vídeo, para acercarse a Mercurio pasando cerca de Venus, frenarse y poder llegar a acercarse a Mercurio. Fue la primera vez que una sonda humana pasó por 2 planetas en una sola misión, Venus para frenarse, digamos, y Mercurio, que luego le estuvo haciendo fotos y midió el campo magnético. Fue cuando se supo que había un campo magnético, que nadie lo esperaba, creo. Se midió la temperatura de la superficie y se midió que hay una mínima cantidad de atmósfera, es una cosa mínima, pero es de elementos que se van desgasificando, digamos, de la superficie, pero inmediatamente se pierden porque el viento solar, el viento que produce el Sol de iones, lo arrastra, o sea, cualquier cosa que hay en la atmósfera, cualquier gas, se lo lleva. Este sería el viaje que hizo, así simplificado. Aquí salió de la Tierra, pasó por Venus el año 74, llegó a Mercurio y pasó por Mercurio 3 veces, o sea, dio 3 vueltas en esta órbita, y lo hicieron de forma tal que... que me he pasado. Lo hizo de forma tal que sobrevoló Mercurio en 3 ocasiones sin entrar en órbita, o sea, estaba en órbita del Sol realmente. Bueno, luego se perdió y seguramente sigue por ahí dando vueltas alrededor del Sol, pero una peculiaridad es que los 3 acercamientos que hizo a Mercurio fueron a la misma hora de Mercurio, por decirlo así. O sea, de los 176 días de Mercurio, siempre pasó en la misma fecha de Mercurio. En la Tierra, si os fijáis, estas son las fechas terrestres en las que pasó cerca de Mercurio, y si se hace, vamos, yo lo he hecho para comprobarlo, y de esta fecha a esta fecha hay 176 días, y de esta a esta otros 176. O sea que siempre se acercó a Mercurio en la misma hora del día,
y lo que ocurrió es que solo pudo fotografiar una parte de la superficie, digamos, la mitad de la superficie, ¿vale? Bueno, la sonda era esta, pues nada, con unos paneles sonares, es como muy estándar. Esto es el magnetómetro con el que medían el campo magnético, pero bueno, quizá lo más importante es esto, que es la sombrilla. Sunshade es una sombrilla, y es una sombrilla para proteger todo el equipamiento de los 300, 400 grados a los que estaría si le fuera dando el sol directamente. Entonces la sombrilla era imprescindible. Luego estos son cámaras con las que hicieron las fotos y tal, bueno, un montón de equipos. Algunas de las imágenes que tomó Mariner, pues esta imagen, por ejemplo, está hecha, no sé cuántas son, pero igual hay 50 fotos, todas hechas como un mosaico, ¿no? Y esta es la misma, con algunas fotos más, pero procesadas como 20 o 25 años después, y bueno, pues tiene mejor definición, digamos. En las dos se ve, esto que se ve aquí, esta zona, es parte de un cráter muy grande, de unos 1500 kilómetros, que se llama la Cuenca Caloris. Luego lo veremos en fotos de la Messenger, que ya se ve entera. Esto es una foto que tomó al poco de salir de la Tierra, a las 10 horas, a unas pocas horas, vamos, y se ve la Tierra y la Luna. El Sol estaría en este lado, aquí a la izquierda, y se ven la Luna y el Sol, y la nave estaba, la Luna y la Tierra, y la nave estaba alejándose de ellas. La siguiente nave fue la Messenger, que ya fue, ¿cuánto es esto? 30 años después. Estuvo orbitando, esta sí entró en órbita de Mercurio, como va a entrar la Bepi Colombo, la que está llegando ahora. Estuvo 4 años dando vueltas a Mercurio, hizo casi 300.000 fotos, lo cual no está nada mal. Para ello usó una asistencia gravitatoria con la Tierra, el pequeño toque o acercamiento a la Tierra, 2 veces con Venus y 3 con Mercurio, y ya se quedó en órbita de Mercurio. Esta se estrelló cuando se le acabó el combustible, el año 2015, simplemente se estrelló contra el planeta. Los objetivos que tenía, pues era fotografiar todo el planeta, que no se había hecho antes, analizar la composición química, ver si podían averiguar la historia geológica, medir y estudiar la magnetosfera, hacer medidas para conseguir averiguar cuál era el tamaño del núcleo, ver si había compuestos volátiles en los polos, es decir, agua u otras cosas, y bueno, la atmósfera, que cuando es tan rala, tiene tan poca presión, la llaman exosfera. Fue la primera nave, la otra fue la primera que llegó a Mercurio, esta fue la primera en entrar en órbita, y años después de estrellarse, en 2015, como decía, en el 2018, como se guardan todos los datos, por supuesto, los datos que tenían de la posición que fue ocupando al dar vueltas alrededor de Mercurio por las transmisiones de radio, sirvieron para hacer unos cálculos, con lo cual con ellos consiguieron averiguar cuánta masa pierde el Sol cada año. No tengo ni idea de cómo lo calculan, pero lo calculan. Y que debido a esa pérdida de masa, lo que ocurre es que la Tierra se aleja 1,5 centímetros al año. La Luna, por ejemplo, se aleja de la Tierra por el efecto de las mareas del mar, de los océanos, pues la Tierra se aleja, y los demás planetas, pero la Tierra en concreto se aleja 1,5 centímetros del Sol, porque el Sol está perdiendo masa, la masa que quema y la masa que expulsa en forma de viento solar que acaba en el espacio interestelar. Bueno, estos son los instrumentos que llevaba. De nuevo, la sombrilla, luego hablaré de ella un poquito. Llevaba dos dobles ordenadores, procesadores, he puesto ordenadores, son procesadores, de 25 megahercios, los de ahora son 200 veces más rápidos, más o menos. O sea, parece increíble que con eso hicieran lo que hacían, yo la verdad es que alucino. Pero eran muy resistentes a la radiación, claro, en esa zona tan cerca del Sol hay una radiación tremenda, hay mucho, iones que emite el Sol a gran velocidad y que pueden dañar los procesadores, pues estos aguantaron bien. El escudo era capaz de aguantar
los 370 grados que le daba al escudo cuando estaba mirando al sol, y que en el lado de atrás, donde va la instrumentación, se mantuviera la temperatura a 20 grados centígrados. Como me dijo mi hijo cuando lo vio por primera vez, eso es una rotura de puente térmico y no la de las ventanas de casa. Pues la cuestión es que están hechos con yo pensaba que sería algo, en fin, bueno, la verdad es que no pensaba nada, pero hoy mismo he encontrado con que estaban hechos y era un plástico aislante que se llama Kapton, que bueno, está ahí metido entre dos capas, una por dentro, otra por fuera, de este material, un tejido cerámico. O sea, es como una especie de tela, pero que los hilos están hechos con un material cerámico, se llama Nextel. Los dos aguantan muy bien la temperatura, o sea, temperaturas altas, y así pues pudo sobrevivir la nave, porque estuvo 4 años funcionando. El control de posición, que es una de las cosas que me sorprendió que se pudiera hacer con estos procesadores, se hacía con 2 cámaras que iban, bueno, pues por ahí integradas, tomaban imágenes del cielo, no de Mercurio, no del planeta, sino del cielo, de las estrellas en el cielo, 10 veces por segundo. Esas fotos con las estrellas lo comparaban con un mapa que llevaba en la memoria de esas estrellas, y con eso podían saber, o sabía en qué dirección estaba apuntando en cada momento. Y luego llevaba 5 sensores solares repartidos por aquí más o menos alrededor, para que en cuanto el sol empezaba a tocar en uno de ellos, pues corregía la posición para que no calentara, no quemara ningún aparato de estos. Como curiosidad también, lleva un altímetro láser, un láser para medir la topografía de la superficie, y bueno, pues a mí me parece que está bastante bien, ¿no? Que a 1500 kilómetros de distancia sea capaz de medir con 30 centímetros de precisión. Parece bastante impresionante. Una desventaja que tenía esta nave, bueno, una cuestión, digamos, que ya quizás ha quedado un poco anticuada, es que el propelente era combustible líquido, es decir, como gasolina y aire, no son esos, son otros componentes, pero vamos, que funciona igual que el motor de un coche, y en ese caso, como es un motor poco eficiente, el peso del combustible era más de la mitad del peso total de la nave esta, ¿no? La Bepi Colombo, ahora lo veremos, que usa otro sistema mejor en ese sentido. Bueno, estas son imágenes del Messenger, son mucho mejores que las de la Mariner 10. Esto es un cráter, estos son los picos que se forman cuando un asteroide o un cometa choca con la superficie de un planeta, hace un agujero, es lo primero que hace, y luego se produce lo que llaman un efecto rebote y aparece un pico, o en este caso unos picos que sobresalen. Bueno, pues ese es lo que se ve. Creo que desde ahí no lo vais a ver, pero bueno, por aquí hay unas grietillas, bueno, grietillas vistas desde esa distancia, pero que pueden tener, yo qué sé, decenas o centenares de metros, que se producen porque la roca que hay aquí, que es la lava que rellenó el agujero que se hizo después de chocar el meteorito que cayera ahí, la lava caliente que había debajo, digamos, brotó y rellenó todo el agujero. Pues bueno, luego al enfriarse, pues se produjeron aquí unas pequeñas grietas. Esta es una de las imágenes con más resolución que ha tomado. Estos serían como 3 kilómetros solamente, que no está nada mal. Y bueno, pues son unas hondonadas, que le llaman, que se producen en la superficie y que todavía no saben a qué se deben. Pero hay bastantes de ellas por ahí. Esto es la pendiente de la hondonada. Hay veces que no es fácil de ver, pero vamos, esto está más profundo, esto sería la superficie y esto está más profundo. Y bueno, esto es la cuenca Caloris, esa que veníamos al principio en blanco y negro, y solo un trocito, pues esta ya es entera. Lo amarillo es la lava, lo que decía que rellenaba el cráter aquí, y lo azul dentro de lo amarillo, pues es roca más profunda que luego ha salido a la superficie cuando han chocado en este cráter unos meteoritos más pequeños que el que ocasionó el cráter grande, que creo que se calculan que era como unos 100 kilómetros o algo así.
Y esta es la misión Bepi Colombo, que es europea y japonesa. Bepi Colombo fue un señor, se llama Giuseppe Colombo, un científico italiano, y él le propuso a la NASA cómo usar la asistencia gravitatoria de Venus para que la Mariner 10 llegara a Mercurio. Y también fue el que descubrió esa resonancia de la que hemos hablado, 3A2, de la rotación y la traslación de Mercurio. Entonces, como trabajó bastante con Mercurio, este hombre falleció el año 80 y tantos, pues le dedicaron esta misión en su nombre. Se lanzó en 2018, hubo como unos 4 años de retraso por diversas cosas, sobre todo por el diseño del motor que veremos al final, y entrará en órbita, 7 años después. Esta es la que hemos visto antes en el vídeo, ¿vale? La órbita se compone de dos, bueno, el centro de control está en Villafranca del Castillo, los objetivos son muy similares a los de la Messenger, la magnetosfera, la atmósfera o exosfera, la composición, y una cosa extra que es comprobar una vez más, todos los físicos, parece que su objetivo es demostrar que la teoría de la relatividad no funciona, entonces hay como un poco de obsesión con eso. Y aquí pues van a hacer de nuevo unas comprobaciones de la teoría de la relatividad, con las medidas que van a tomar. Bueno, ha hecho o está haciendo 9 asistencias gravitacionales y se compone en Mercurio, dando vueltas alrededor de Mercurio van a quedar 2 partes. Esta, que es la que ha construido Japón, y esta, que es la que ha construido Europa. Esto es la sombrilla famosa, como en el otro caso, pero que solo es para el viaje, para la sonda japonesa lleva esta sombrilla, pero luego esa se va a separar y se va a quedar por ahí a su bola, y este es el motor que empuja a todo lo demás. El motor original, bueno, vamos a ver el vídeo este, a ver si lo puedo mover, porque ahí se ve. Vale, esta vez parece que va a funcionar. Entonces, ese es el cohete Ariane, un cohete francés, que es el que lanzó la sonda, que va aquí arriba. Ahora se verá cómo se abre. Ahí se abre, pum, y queda el cohete. Esa es la sonda. Ahora la vamos a ver mejor todavía. Y esto es lo que va hasta Mercurio. O sea, esto está todavía en la Tierra, aquí habrá pasado media hora, esta es la última fase del cohete que ya se queda, cae en la Tierra, y esta parte, lo que es la sonda de verdad, pues va hacia Mercurio. Se abren los paneles solares, luego se abre por ahí un magnetómetro y no recuerdo qué otra cosa, pero vamos, algunos instrumentos. El satélite japonés va aquí dentro, no se ve porque va a la sombra de este cacharro. El europeo no necesita esa porque la lleva incorporada. Todo esto que lleva alrededor, blanco, es una manta térmica, le llaman, que debe ser muy parecida, si no es igual, en los materiales a la que vimos antes, y va toda recubierta alrededor, menos por aquella parte de allá que lleva lo que llaman un radiador, que es para soltar el calor. Bueno, este es el motor, que ahora vamos a verlo un poquito más en detalle. Esa luz azul, a lo mejor a los amantes de las películas de ciencia ficción les suena algo. Aquí hace una cosa, o sea, han puesto que hace una cosa que yo no he leído en ningún sitio que ocurra, y es esto, que se da la vuelta, porque que yo sepa, la nave va todo el rato hacia Venus, luego hacia Mercurio, pero en la misma dirección. No sé por qué han incluido eso en el vídeo. Porque luego se pone el motor, se enciende el motor en el otro lado como si fuera frenando. A lo mejor ocurre, pero no he leído, no he conseguido encontrar nada que lo explique. Aquí ya se está acercando a Mercurio, ¿ves? De nuevo, el motor sigue empujando hacia Mercurio, como es lógico, en fin, no sé. Y ahora ya va a empezar a soltar a los dos satélites. El motor este va a soltar las otras partes. Ahí se suelta todo, se queda el motor, este ya se va a su aire sin empuje, se quedará en órbita de Mercurio, seguramente de Mercurio o del Sol, no lo sé. La sonda europea lleva otro pequeño motor, este sí que es con combustible estándar, con combustible químico, primero mete
en su órbita a la sonda japonesa, que, bueno, lo hemos visto antes en el dibujo, aunque no lo he dicho, está en una órbita más alejada de Mercurio que la europea, luego suelta la sombrilla, que esa se queda por ahí también dando vueltas a su aire, y luego, bueno, aquí ya está la japonesa, se queda me parece que son entre 1000 y algo kilómetros y 11.000 de Mercurio. Y la europea se acerca más, se queda como entre 500 y 1500. Esto es el radiador está a aquel lado donde no se ve, la parte de abajo es donde van los instrumentos, que lo vamos a ver ahora también, y si lo habéis visto iba mirando hacia el suelo, hacia el planeta, pues para ir tomando todas las imágenes que vaya a tomar. Bueno, esa sería otra visión, la misma. O sea, son las mismas naves. Esta es la que decía, la parte que decía que va a ir mirando a Mercurio para tomar medidas, principalmente es donde están casi todos los instrumentos, menos algunos, un par de ellos que hay por ahí y este que hay aquí. Esto es el radiador, que es por donde se enfría, por donde suelta el calor que vaya acumulando. Y la japonesa, que es esta otra, es octogonal y va girando alrededor, o sea, en este sentido sobre Mercurio, es decir, en un momento 15 veces por minuto. En un momento dado, este lado es el que mira Mercurio, luego es este lado, luego el siguiente, o sea, va girando todo el tiempo y de esa forma evita calentarse demasiado, porque mientras no mira Mercurio se va enfriando. También tiene un radiador, que es esta zona, bueno, lo vamos a ver mejor aquí. Esto es el radiador, es por donde disipa calor, la superficie es muy reflectante, es como una especie de espejo para no calentarse. Y aquí pues lo mismo, esto es el radiador, está incompleto. A mí me llamó la atención la foto esta porque parece muy complejo, ¿no? O sea, da la impresión de que debe ser un poco complicado parir un aparato de estos. Bueno, y hablando ya, para terminar, del motorcito de pues era lo que decía, el motorcito este azul, pues a mí me recuerda a los motores de Star Trek y de la Guerra de las Galaxias. Ahora, no se parecen nada más que en el color. Bueno, teóricamente son lo mismo, son este mismo motor, que se llaman motores, bueno, el motor cohete, que es el que usó, por ejemplo, la Messenger, pues es como el de un motor de coche, un combustible y bueno, no de coche, más bien como un avión a reacción, un combustible y el comburente que lo quema, ¿no? Que lo tiene que llevar, la nave tiene que llevar esas dos cosas, con lo cual lleva un peso. Esta, la Bepi Colombo, no es la primera que ha usado esta propulsión, ya se usó en el año, me parece que 98 por primera vez, pero vamos, lo usan solo algunas. Se llama de propulsión iónica y el combustible es xenón, que es un gas noble que al contrario que estos, que el combustible de estos motores suele ser muy inflamable, este es un gas noble que, vamos, no se molesta ni aunque le des un martillazo le pasa nada. Pero eso sí, produce luz azul, o sea, esto es cierto y esto también es cierto. Eso sí, el motor iónico es mucho menos eficiente. O sea, perdón, es más eficiente en cuanto al uso del combustible, necesita menos combustible. El de gas normal, el de combustible normal, lanza los gases a unos 5 kilómetros por segundo, que no está mal. Eso es, por ejemplo, los gases que se ven cuando despegan los cohetes de los americanos o cuando ha despegado el Ariane pues salen eso, a unos 5 kilómetros por segundo. Los motores iónicos estos expulsan los gases a 90 kilómetros por segundo, pero expulsan muchísimo menos gases. Por eso el motor iónico tiene lo que se llama poco empuje y no sirve para hacer despegar una nave desde la Tierra, no tiene potencia suficiente. Entonces se siguen usando los de combustión para los lanzamientos y los iónicos para llevarlos hasta el objetivo, porque en viajes largos con un motor de estos, aunque acelere muy poquito, muy lentamente, pero si le das tiempo puede llevarte muy lejos y muy rápido. De hecho, hay quien está proponiendo usar estos motores para mandar una nave a Alpha Centauri, que es la estrella más cercana, pero bueno, tardaría unos 20.000 años, parece ser.
En fin, que no lo vamos a ver, no hay que preocuparse por ello. También se usa mucho para ajustar las órbitas de los satélites terrestres, estos que no nos dejan, nos confunden con las estrellas por la noche. Se me ha pasado. Bueno, y nada, solo era que se puede llegar a la velocidad de la luz, en teoría, perdón por el salto. Y ahora ya sí que termino. Bueno, muchas gracias, Agustín. La verdad es que ha sido una conferencia estupenda, muy bien documentada, muy didáctica. Y yo creo que, bueno, los que tenemos alguna afición a la astronomía hemos disfrutado. Pues ahora, para que podáis hacer las preguntas, os acerco el micrófono, aunque os pueda oír él sin el micrófono, pero es para que quede registrada la pregunta en el vídeo de la conferencia y se pueda entender luego la respuesta. ¿Quién se anima con alguna pregunta? Que no sean difíciles. Bueno, ¿se sabe cuánto tiempo va a ser utilizable la misión esta que llega en el año 2025? Está programada para un año, o sea, el presupuesto, digamos, lo han calculado para un año. Un año. Y que se puede alargar otro año si ven que merece la pena. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Vale. Bueno, gracias por la conferencia. A mí me ha parecido un poco difícil, ¿eh? Sí. Reconozco que hay cosas que... Sí. Pero es que tampoco... He intentado explicarlo lo más, no sé cómo decirlo, más... sin meterme en demasiadas profundidades, pero es que hay cosas que si no, no se puede. Sí. Yo lo que quería preguntar es, y que me inquieta, es toda esa cantidad de materia que se queda por ahí, por medio, que luego dicen que uno cae a la Tierra, que queda en los otros sitios, o no sé qué, se desintegra, no se desintegra. ¿Qué pasa con todos esos desechos? Bueno, en este caso no va a crear residuos en la Tierra porque los va a crear en Mercurio. La nave esa, una vez que termine su órbita, se estrellará con Mercurio también. La sombrilla esa que digo se quedará por ahí dando vueltas, pero vamos, que eso digamos que no tiene mucha importancia, en esa zona no hay mucho problema. Pero a la que está dando vueltas alrededor de la Tierra, pues la verdad, yo como aficionado a la astronomía y el resto del grupo de astrofotografía de aquí de Tres Cantos, pues es una cosa que nos preocupa, a nosotros nos preocupa doblemente. Una, por lo que acabas de preguntar, creo que es que se queda ahí y cae, o puede caer al menos, en teoría, tiene que quemarse. Los satélites que son suficientemente pequeños, sería muy raro que caigan y no se quemen en la atmósfera. Pero ya ha habido alguno que ha caído, o sea, ha caído algún trozo, sobre todo pues parte del motor o cosas así que son, no sé, más densas, más fuertes, que aguantan más la temperatura, las altas temperaturas, pues ha habido alguna que ha caído a la Tierra. Hasta ahora, que yo sepa al menos, no ha habido ninguna desgracia personal y creo que material posiblemente tampoco, pero el peligro está ahí. Y ahora, a mí, por ejemplo, una cosa que me preocupa mucho y que me desagrada mucho es el tema de los satélites que está lanzando la empresa SpaceX, la de Elon Musk, que, si no recuerdo mal, creo que quiere lanzar 30.000 satélites. Ahora, alrededor de la Tierra, hay unos 5 o 6.000 dando vueltas. La mayoría de comunicaciones, espías, claro, por supuesto, pero estos otros son para, en teoría, este hombre lo que quiere es dar Internet a precios bajos en todo el mundo. Para ello, según ellos, necesitan eso, 30.000. Pero es que el de Amazon está haciendo lo mismo, todavía no ha empezado, creo, pero también quiere lanzar otros 12 o 13.000. No recuerdo quién es el otro, pero hay un tercero que también. Y hasta alguien me ha dicho que incluso Telefónica quiere mandar 700 por su cuenta. Entonces, pues, no sé, el problema es que con tantos ya ha habido algún choque. De hecho, ¿cuál fue? Buscando información de esto, no me acuerdo, un satélite de comunicaciones americano que chocó con uno ruso que ya no funcionaba,
y claro, eso se queda ahí. Entonces, de tener 2 cuerpos que están dando vueltas, podemos pasar a tener 3000 cuerpecitos, son pequeños, pero vamos, que aunque sea un tornillo o un cacharro de este tamaño, como le dé a la Estación Espacial Internacional, vamos, a lo mejor tienen que meterse en la, ¿cómo se llama esa? El módulo de salvamento, como le llamen, y tirarse a la Tierra. Entonces, es muy preocupante, la verdad es que, y además es que yo sepa, no hay una ley que regule todo ese tema. Ahí han empezado a lanzar satélites y ahí sigue. Entonces, Pepe, ¿tenías a alguien aquí? Hola, Agustín. Has mencionado que como consecuencia de la pérdida de masa solar, la órbita de la Tierra crece 1,5 centímetros al año, pero ¿ese crecimiento es la longitud de la órbita de la elipse o es uno de los ejes de la elipse? Es decir, ¿es el radio o es la longitud de la circunferencia? Creo recordar que es el radio, o sea, no te lo aseguro 100%, pero me parece que sí, porque normalmente siempre miden el radio, la circunferencia es la que sea según el radio. En fin, 1,5 centímetros, no mucho. La Luna se está alejando bastante más rápido, no recuerdo ahora cuánto es la velocidad a la que se aleja, pero es más que eso. De todas formas, 1,5 centímetros al año, o sea, de hecho, bueno, ya un poquito hablando de otro tema, dentro de 5.000 millones de años, año arriba, año abajo, el Sol crecerá tanto que llegará a pasar la órbita de la Tierra. Entonces, me sospecho que ni con ese centímetro y medio, ni aunque fuera metro y medio, se iba a escapar la Tierra. Iba a decir nos íbamos a escapar, pero no creo que, en fin, quede mucha gente por aquí para entonces. Sí, muchísimas gracias por tu conferencia. Ha sido muy ilustrativa, muy al nivel del público, ¿verdad? Eso es lo que he intentado, no sé si lo he conseguido. Bueno, pues simplemente el problema de la chatarra espacial es grave, sin duda. Pero hace ya 2 años, aquí en la Universidad Popular Carmen de Michelena, tuvimos la suerte de contar con una persona que está trabajando en un proyecto internacional de captura y destrucción de chatarra espacial. Se grabó un vídeo y lo podéis ver en nuestro canal de YouTube. Pues me alegro. Sé que están trabajando en cosas, pero no sabía ninguno así especial en concreto. Sí que me acuerdo que hay no sé si sigue existiendo, pero había una serie de la televisión de hace ya unos pocos años que era una nave espacial que se dedicaba a esto, una especie de camión de la basura, mejor dicho, de nave espacial de la basura que andaba por ahí recogiendo pues cosas de estas, ¿no? ¿Más preguntas? Has dicho que el Sol es cada vez más grande o cada vez más pequeño. Ahora casi no cambia, o sea, ahora lo que está es perdiendo masa. Perdiendo masa. Pierde peso, está adelgazando, sí. Digamos. Vaya. Está adelgazando. ¿Y entonces también pierde calor? ¿O no? La superficie va a ir perdiendo temperatura, pero muy poquito a poco. Pero si lo dices por lo del calentamiento global, eso no se va a notar. Pero lo que sí que ocurre es que según se vaya haciendo más grande, la superficie va a ser algo más fría, pero al ser más grande va a emitir más calor. ¿Qué cosas? O sea que, porque la temperatura depende, el calor que emite depende, creo recordar, yo no soy experto en eso, pero me suena que depende de la temperatura y creo que es del cuadrado de la superficie o algo así, entonces pesa más la superficie, digamos, que la temperatura. Pero vamos, la superficie del Sol se va a enfriar, eso sí, pero muy poquito a poco, o sea, nosotros no lo vamos a notar. Lo del cambio climático no se va a resolver con eso, desde luego. Hola, buenas tardes y muchísimas gracias. Me ha resultado muy interesante la conferencia. El martes pasado, los niños de sexto tuvieron aquí el primer congreso infantil espacial y una organización que se llama WIA, Women in Aerospace, estuvieron hablando de la basura espacial adaptada a los niños. Y yo la verdad que lo entendí muy bien, me gustó mucho y lo que entendí es que ahora hay una ley
que están obligados, quien lanza una sonda, un satélite, está obligado en 25 años a destruirlo. Y explicaron los métodos para que se destruyan, y la verdad que son como muy simples, son mecanismos muy simples. En realidad lo que tienen que hacer es traerlo hacia la Tierra para que con la velocidad de la atmósfera se destruyan. Entonces, hay un método que es por una red, lanzar una red, la red está con una cuerda, entonces lo quitan de la órbita y hacen que entre hacia la Tierra y se destruya. Otro es con un arpón y otro es un brazo robótico. El brazo robótico es más difícil porque dicen que tiene que entrar en órbita con el satélite, tienen que bailar juntos, ponerse en la misma sintonía hasta que logre sacarlo de la órbita y lanzarlo hacia la Tierra y que se autodestruya. Eso es un poco lo que nos contaron. Sí, sí. Bueno, yo por lo que he leído ahora y alguna cosa que recuerdo haber leído antes, el último método este que ha dicho, pues es el mismo que utilizó, por ejemplo, ¿quién fue? El transbordador espacial, cuando lanzaron el Hubble pues tenía miopía, vamos a llamarlo así, ¿no? Entonces tuvieron que mandar un transbordador espacial para arreglarlo. Y la forma, o sea, y lo que hicieron fue lanzar el transbordador, acercarse al Hubble, que claro, como se maneja, por decirlo así, o sea, pueden dirigirlo hacia un lado hacia otro. Llegó al Hubble, lo agarró con un brazo robótico, lo metieron, lo arreglaron y lo volvieron a dejar en su sitio. Creo recordar haber leído que lo han hecho con otros 2 satélites. No sé, supongo que después de eso. Y creo, pero no sé, tampoco puedo asegurarlo, que los satélites que lanzan ahora tienen o deben llevar un sistema por el que se pueda deorbitar, que es lo que acabas de comentar, o sea, obligarle a que entre en la atmósfera y se queme. Entonces, para eso, por lo menos tienen que estar diseñados para que se quemen, o sea, que las partes que llevan sean poco resistentes a la temperatura que se alcanza y que lleven, o bien lo lógico sería que llevaran combustible suficiente para que cuando pase el tiempo de vida útil diga, bueno, pues ahora encendemos no sé qué, baja un poco, entra en la atmósfera y se quema, ¿no? Eso sería lo más sencillo, porque lo otro, lo del arpón, la red y tal, pues seguro que se puede hacer, pero claro, hay que lanzar algo para arriba, bueno, es mucho más complicado y más caro. La verdad es que es un verdadero problema este crecimiento exponencial de los satélites, porque os imagináis los satélites Starlink, 60.000 satélites, que además reflejan la luz del sol. Entonces, cuando los lanzan, pues ves la cadenita de satélites que hace muy bonito, pero claro, ya cada vez es más difícil conseguir una foto de un objeto celeste sin que te salga el trazo de un satélite. Y cuando estén todos desplegados, los Starlink, más los Amazon, más los que sean, es que hasta los propios observatorios astronómicos profesionales que hay en la Tierra tendrán dificultades, porque al final casi todas las fotos tendrán una traza, ¿no? Esto tiene que acabar regulándose, lo que pasa es que se regulará tarde, claro, como siempre. Bueno, esto de lo que dice de la basura o de los satélites estos, tiene por un lado un componente que estábamos hablando de que si cae y no se quema y te pega en la cabeza o cae encima de tu casa, que eso es un peligro real, en fin, se trata de minimizar, pero es real. Y otro peligro es que para los observatorios profesionales ahora hay varios telescopios, y están pensando en lanzar alguno más, que están vigilando lo que llaman asteroides cercanos a la Tierra y peligrosos. Pues bueno, por hacer la comparación típica, el de los dinosaurios, más pequeños en general, porque los hay, o sea, la mayoría son más pequeños, pero esos son un peligro real, o sea, cada cierto número de millones de años cae uno de esos gordos, pero cada siglo caen varios más pequeños, pero que llegan a caer. Entonces, para, digamos, tratar de controlarlos, no sé si habéis visto que hace menos de 2 semanas los americanos consiguieron que un satélite se estrellara contra un asteroide. Pues claro, para poder hacer eso, lo primero que hay que saber es dónde están y cómo son. Y para eso hay telescopios que están vigilando esos asteroides continuamente por ver si la órbita cambia y se acercan a nosotros.
pero los satélites estos pueden llegar a engañar a estos telescopios que son automáticos, pero claro, pueden confundir la estela de un satélite, lo que decía Pepe, el reflejo del Sol en ese satélite en un momento dado con un satélite, con un asteroide de estos peligrosos, o al revés, creer que es un satélite y resulta que era un asteroide que viene derecho a nosotros. En fin, hay una serie de temas por ahí que creo que merecería la pena que lo regularan, como decía Pepe. ¿Alguna pregunta más? Pues, bueno, pues... A ver, yo tenía una pregunta que me sorprendió al leerla. ¿Qué interviene Vulcano con Mercurio? Vale. ¿Por qué desaparece Vulcano y si tiene alguna razón Mercurio para que desaparezca? Pues, a ver, Vulcano fue, a ver si lo consigo encontrar. ¿Dónde estaba? Es que no recuerdo ahora en cuál era. Pero bueno, Vulcano fue un planeta que en una de las transparencias que puse, que en 1859 el francés Le Verrier, el que descubrió Neptuno haciendo cálculos en el papel, no mirando por el telescopio, pues este hombre, cuando hizo los cálculos y vio que había un error, digamos, una diferencia entre los datos experimentales y sus datos teóricos, pues no sé si fue él, no recuerdo ahora si fue él o creo que fue otra persona. Como solución para explicar ese error, esa discrepancia, lo que hizo fue proponer que hubiera un planeta más cercano al Sol y le llamaron Vulcano. Entonces, con el paso del tiempo, lo que sí que se comprobó es que ese planeta no existía, nunca ha existido, y entonces, bueno, pues ya no ha vuelto a haber nunca Vulcano. Si preguntabas por qué Plutón dejó de ser planeta, que es otra posibilidad, no Vulcano, pues a Plutón le quitaron de ahí porque en 2006, me parece que fue, dijeron que para ser considerado planeta tenía que tener unas condiciones y Plutón no las compartía. Una de ellas es que tenía que tener, entre comillas, limpia su órbita, o sea, que no hubiera otros objetos, y como por esa época se fueron descubriendo otros cuerpos que se llaman transneptunianos ahora, de más o menos del tamaño de Plutón, hay uno que es incluso un pelín más grande, pues al descubrir algunos de estos dijeron, pues no se puede mantener a Plutón como planeta. Entonces le bajaron a segunda división y Mercurio se quedó colista de primera división. Eso es lo que le ha pasado al pobre Mercurio. ¿Alguno quiere hacer alguna otra pregunta? Bueno, pues muchas gracias, Agustín. Muchas gracias a vosotros y muchas gracias por venir. Te voy a dar un diploma que damos a todos los ponentes. Encantado. Como recuerdo de esta conferencia. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias.